¿sí? Porque lo que van a tener en común va a ser la característica de cómo se van a agrupar para lograr cierta finalidad. Sí, cómo no. Ahora se me quiere contar si el inmobiliario es un derecho real autónomo, porque como nos permiten hacer ese mismo tipo de propiedad, el control social, ¿es autónomo o es una persona que ¿Escucharon la pregunta? Si el conjuntos inmobiliarios, a ver si esto lo sigo. No, no se escuchó, No, profesora. no se escucha, no. Ahí voy. Si la pregunta es si los conjuntos inmobiliarios son un derecho real o es un derecho real autónomo o no. Bueno, te vas a ir con un regalo, te voy a dar un trabajito de una autoría. Fíjense que está colgado en la cátedra de la profesora titular, se llama Conjuntos Inmobiliarios, Perspectiva Registral. Cuando lo terminemos te lo doy. ¿De qué se trata? Bueno, es una crítica. Realmente se piensa desde esta cátedra, en la mayoría de las profesoras y docentes de derechos reales, que bien podría haber sido una propiedad horizontal. De hecho, esto que decimos estuvo recogido en el proyecto del año 1998, donde los conjuntos... Bueno, pero está Celeste, ¿sabes? Yo estoy ocupada de dictar la clase y ella es la que va chequeando. ¿Mm? Entonces, me distraje. ¿Dónde estaba? Bien, en el proyecto del 98, no bien terminaba la regulación de lo que es la propiedad horizontal, a continuación comenzaba con lo que era la propiedad horizontal especial. Y ahí podíamos ver que se estaba hablando de otros emprendimientos urbanísticos que justamente hace a lo que conocemos hoy como conjuntos inmobiliarios. La técnica actual es separarlos, ¿sí? En otro título, pero de todas maneras vamos a ver que nos va a remitir a este otro título. Entonces, la respuesta es si son autónomos o no, de acuerdo al código, son autónomos. Porque lo tenemos en el artículo 1887 en un punto diferente a lo que es la propiedad horizontal, porque inclusive está separado en los títulos. Ahora, ¿podríamos solo con la regulación del conjunto inmobiliario conocer cuál es la estructura de este derecho real? No. No, porque sí o sí lo vamos a tener que estudiar junto con propiedad horizontal. O sea que en la práctica, si bien es autónomo, esto quieren saber, la cocina fue una disputa de poderes donde se hizo lobby desde los grandes desarrollistas que necesitaban separarse totalmente de la propiedad horizontal. ¿Por qué? ¿Qué puede distinguir? Antes de entrar, les comento, ¿qué puede molestar a alguien que vive en plano con los otros vecinos, vecinas? ¿Qué puede llegar a... Ahí va. La propiedad común del terreno. La propiedad común del terreno. Si nosotros pensamos, ¿no? ¿Recuerdan ese primer PowerPoint donde veíamos las figuras de la propiedad horizontal en altura? Los dibujitos cruzados con los pisos, con los departamentos. Si pensamos que la parte de abajo es común, el piso, y pensamos que la terraza, los techos también son comunes, una cosa es que sea un edificio, un módulo, y que esté en vertical la construcción, y entonces, bueno, sea lógico que sea compartido el suelo y la terraza, que lleva a distintos conflictos, porque sabemos conflictos y soluciones, porque a través de distintos pactos de uso se puede también generar el uso exclusivo para determinada unidad funcional, por más de que sea común como destino. Bien. La gran diferencia es que cuando estamos en construcciones horizontales, a ver, ¿saben cuál es la de por qué se llama propiedad horizontal? ¿Lo hemos hablado? A ver si tengo acá.
Luana, lo dio la titular, la profesora Tranchini. Ah, bien. Ah, bueno, voy a aprovechar a hacer un dibujito. Gracias, esa parte. A ver. Esto lo van a aprender en una semana más cuando vean el derecho real de dominio. Nosotros decimos que el derecho real de dominio es vertical cuando se trata de inmuebles. ¿Por qué? Porque si esta es la casa, se puede utilizar tanto el subsuelo como la parte aérea. Entonces, si la persona quiere construir un piso más, puede perfectamente, ¿sí? No le tiene que consultar a nadie, salvo las normas municipales, ¿verdad? Si quiere realizar, por un tema de seguridad en la edificación, si quiere construir una cochera subterránea, también lo puede hacer. Ahora, si decimos que este es el eje divisorio y acá está la otra casa, ¿no? La parcela 1 y esta es la parcela 2. ¿Puede construir acá? No, claramente no. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite es la verticalidad, desde el eje divisorio hacia arriba, en tanto sea aprovechable, porque claramente no llega al cielo, y hacia abajo, también en tanto sea aprovechable, porque no llega al núcleo de la Tierra. Exagerando, ¿no? Tal cual, eso les iba a decir. Sí. Bueno, toda norma tiene su límite. Y acá lo vamos a ver justamente en los conjuntos inmobiliarios, porque se dice que siempre vamos a tener que estar pendientes de las normas locales, administrativas locales, porque para construir tanto una casa como para reemplazar un conjunto inmobiliario, un club de campo, necesitamos que nos aprueben ese proyecto, porque no en cualquier lado va a poder emplazarse, ¿sí? Entonces, esa verticalidad que vimos, mientras que estamos en propiedad horizontal, se interrumpe o se suspende mientras que está la edificación, es decir, en planta baja la tenemos, porque es de todos, el suelo. En los edificios, en cada uno de los pisos se suspende, porque ahí la propiedad, en vez de ser vertical, va a ser horizontal. El límite va a estar en el techo y en el piso de cada departamento. Pero recobra este principio de accesión, se llama principio de accesión, todo lo que esté adherido o plantado sobre el suelo pertenece a su dueño, recobra valor en lo que sería la terraza o la parte más alta de la edificación, ¿verdad? Donde ahí vuelve a ser una parte común del consorcio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con los conjuntos inmobiliarios? Que estas casas, dentro de un club de campo, dentro de un barrio cerrado, no quieren compartir ni la parte de abajo, ni su subsuelo, ni la parte aérea. ¿Por qué? Porque esto llevaría a tener que modificar el reglamento de propiedad horizontal, los planos de propiedad horizontal especial, ¿sí? Y esa modificación en los conjuntos inmobiliarios es de lo más compleja, porque no estamos hablando de 10 unidades funcionales menos de 3, sino que hablamos de miles, porque son grandes extensiones de áreas. Entonces, eso conlleva a decir, no. En los conjuntos inmobiliarios, y esto es pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia entre propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios? La diferencia es que, si bien en la propiedad horizontal rige la verticalidad o el principio de accesión, en los conjuntos inmobiliarios no rige este principio, sino el de la horizontalidad, sino que rige el de la verticalidad sin ningún tipo de suspensión. Únicamente las vías de circulación, las partes comunes, ya sea que haya
distintas piletas, piscinas, los Zoom con distintos servicios como spa, canchas de golf de existir. Bueno, esos sectores serán los comunes, únicamente. ¿Mm? Entonces, cada una de las unidades funcionales, porque se van a seguir llamando unidades funcionales, serán de exclusividad propia, tanto el espacio aéreo como el subsuelo. Y entonces, de querer construir y hacer alguna modificación, lo que se va a necesitar va a ser simplemente un trámite acotado a esa unidad funcional. Y entonces, al estar acotado a esa unidad funcional, se limita a la aptitud jurídica que tenga esa persona para poder construir, y económica, por supuesto, y al reglamento interno, porque dentro de los conjuntos inmobiliarios vamos a ver que va a haber un reglamento de propiedad horizontal interno y edilicios, ¿no? Para edificación, que respete las normas que se hayan decidido. Totalmente, totalmente. Exacto, no se puede, no sé, elevar más de 4 pisos, por ejemplo, pudiera molestar. O sea, sí. No tienen paneles divisorios cada semana. De hecho, sí. De hecho, eso es un requisito. Claro, pero sí. Por ahí, por tu experiencia, conoces demanda social dentro del barrio privado, una persona que da nombre a otro uso de espacio. Que se haya pasado. Porque en teoría no debe estar. Lo prohíben desde el instante. Y pregunta un compañero, ¿qué sucede a través de esa característica que tienen los barrios cerrados, los clubes de campo, de que no pueden elevar los cercos? Y entonces, para dividir un inmueble del otro, siempre llegan a cercos que son entre la altura de una rodilla y una cadera, pero nunca llega al 1,80 m. Bien, esto es una complejidad. De hecho, el gran problema que tienen, ¿cuál se imaginan? ¿Quién es algo que se mueve? El perro, exactamente. Ese es el tema. Claro, claro. Es que eso sí sucede. Nos cuenta el caso donde se atacaron 2 perros y uno falleció. ¿Saben qué se recomienda? Que no está tampoco legalizado el uso de esos cercos tipo el boyero, como en el campo, electrificados, como para evitar que el perrito salte a la otra casa. Perdón, pero ¿cómo pega? No, porque la propiedad va a estar delimitada solo en el perímetro que ocupe todo ese emprendimiento. Solamente ahí aplica, no dentro, sino que dentro, miren, no hay otra propiedad donde existan tantas irregularidades como en los conjuntos inmobiliarios. Eso a saber por qué. ¿Conocen Nordelta? De nombre lo conocemos. Pero de nombre lo conocemos, ¿verdad? Bien. Nordelta es lo que se denomina ciudades satélites. Ciudades satélites. ¿Por qué ciudades satélites? Primero por el tamaño. El tamaño de Nordelta es más grande incluso que algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. No, más grande que La Matanza no, pero más grande que Puan, por ejemplo, que de los pequeños, ¿no? Tanto en superficie como en cantidad de habitantes. ¿Y cómo está constituido Nordelta? A través de distintos emprendimientos que se han ido construyendo
con el paso del tiempo. Desde el 2015, cuando se escribió este artículo, eran 11 conjuntos inmobiliarios separados, pero unidos. Ajá. Miren si no será una ciudad. Se los voy a mostrar lo que nos proporciona. ¿Se llega a ver? Sí, sí. Hermoso. Sí, se ve, se ve, se ve. Realmente, Ahora, ¿por qué se lo denomina ciudad satélite? Porque no tiene el control del poder de policía, ni de la provincia, ni de la policía estrictamente. Eso se da en todos. Eso se da en todos los conjuntos inmobiliarios. Tienen su seguridad privada. Y antes de que ingrese la policía del Estado, debe cumplir con los requisitos como cualquier hijo de vecino. Abrir el auto, mostrar el baúl, que le sacan la foto, decir a que... Bueno, todo eso hace que se retrase el ingreso y está pensado para que eso no suceda, porque justamente tienen otra seguridad que cuide. Esto a veces es bueno, a veces es malo, porque esta falta de control no queda solamente en la policía. Hay falta de control en los impuestos, porque si no es de manera aérea no se puede terminar de controlar si está construido o no. Vamos a ver ahora en los conjuntos inmobiliarios, es donde más se ha visto la venta de tal cual. Cuenta el compañero que Garba descubrió un edificio muy grande dentro del predio. No tienen forma, sin declarar. Les voy a contar la historia, pero de todas las irregularidades que hay, porque eso es lo que se está diciendo, ¿no? Por eso satélites, porque circula como si fuera otra provincia, como si fuera otra cosa que no estuviera emplazado dentro de la provincia de Buenos Aires, donde debe cumplir con la normativa de la provincia. No tiene la posibilidad de ingreso. No, sí. Pero, por ejemplo, si se necesita allanar la casa del vecino tal, porque el vecino tal tiene una denuncia tremenda y ya quieren allanar para encontrar. Hasta que pueden ingresar, primero hacen trampas. Al no poder decir unidad funcional 5, como te puede figurar en un registro, chicas, por favor, si no tienen ganas de estar, pueden ir, no hay problema, no es obligatorio. Entonces, es imposible poder notificar, es muy difícil notificar. De hecho, lo común en los clubes de campo y en los barrios cerrados es que se haga por medio de un escribano o escribana para que puedan ingresar y luego ver la casa de acuerdo a los vecinos. O sea, sí se arma una cuestión turbia, sí que se arma una cuestión turbia. Bueno, les voy a contar cómo ha sido en la provincia de Buenos Aires la historia de los conjuntos inmobiliarios, porque lo que recoge el código es la historia de la provincia de Buenos Aires. No les puedo decir que sea de la extensión completa de la República Argentina, porque no ha habido en otras ciudades, y donde se ha querido emplazar conjuntos inmobiliarios ha estado prohibido, como por ejemplo en Mendoza. Sí hay en el sur, sí ha habido en Santa Fe. ¿Cómo nacen los clubes de campo? ¿Cómo nacen los countries? Nacen a partir de 1938. Fíjense qué historia tienen. A través de un emprendimiento que tuvieron un grupo de amigos para comprar y tener juntos canchas de pádel. Eran todo un grupo de amigos que jugaban a las canchas de pádel, entonces compran en La Matanza
varios lotes, los cierran y construyen ahí dentro sus casas. Casas con grandes canchas, y entonces, como si fuera un club, pero un club para poder ir todos los fines de semana y dormir inclusivamente ahí. Claro, al momento de registrar esa propiedad, había que registrar un campo que después tenía varias casas. No, hasta ese momento no, porque era campo, campo, campo. No estaban divididas. Y entonces tenían varias casas, pero el tener varias casas dificulta a la hora de querer tener los servicios divididos. ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el gas? Entonces, este primer club de campo llamado La Martona se empieza a replicar con el tiempo porque funcionó. Siempre con este espíritu de aunar personas conocidas que tengan los mismos gustos. ¿Sí? Empieza con lo deportivo, que tengan los mismos gustos, los mismos intereses. Claro, en un momento era difícil la venta, porque no siempre estaban emplazados en campos que pudieran comprar grandes hectáreas, sino que tenían que unir parcelas. Entonces, empiezan a unir las parcelas con distintos tipos de derechos reales. Por ejemplo, el condominio, ¿sí? El condominio con indivisión forzosa. Esta es una especie de condominio donde no se permite la partición, que es la forma de extinción común del derecho real de condominio, dos o más personas propietarias de un objeto por alícuotas o partes indivisas. Entonces tenían derecho real de dominio sobre la parcela propia, sobre los caminos o calles, condominio con indivisión forzosa, sobre las canchas de pádel, quizás alguna pileta, condominio con indivisión forzosa, para que en caso de tener rispideces en la convivencia, estos lugares sigan siendo comunes. Después se comenzaron a utilizar otros derechos reales como el usufructo. Entonces, dos o tres personas, los más pudientes, eran los dueños de las casas, pero constituían derecho de usufructo a favor de otras por determinado tiempo. Entonces también era una forma de limitar el ingreso. Bueno, a esta persona sí, también juega al pádel y es conocido de conocido, pero se lo limitamos a 10 años. Entonces un usufructo por 10 años. Fíjense cómo van achicando y de acuerdo a las normas comerciales, porque después se dan cuenta que esto era una ventaja, poder comercializar este tipo de viviendas, donde la característica es que son un poquito más lujosas que la habitual urbana. Sobre todo por estar emplazada en contacto con la naturaleza. Entonces, no es lo mismo tener de vista el edificio de enfrente a tener de vista un bosque verde, el pasto cortadito, flores, arbustos. Entonces, se dicta en el año 63 el decreto 2489. El que les voy a leer el artículo 6º, que aún hoy está vigente, donde divide la posibilidad de poner en venta una propiedad horizontal, una unidad de propiedad horizontal, si tiene esa unidad funcional independencia constructiva. Fíjense que es el caso de los conjuntos inmobiliarios. La unidad funcional 1, donde se construye la casa de Pérez y la de Albertes, serían diferentes, ¿no? Entonces no importa cómo viene la edificación de cada uno, y menos con la de Gómez, otra tercera, y ahí tenemos 3 casas construyéndose a distinto ritmo. Y que se pudieran comercializar, inclusive habitar, si solamente les falta algo que tenga que ver con lo paisajístico, el revestimiento,
la pintura, ¿sí? Pero que, la parte estética, pero que no intervenga en lo que es la seguridad edilicia. Entonces nos dice así: podrán ser inscriptos en el registro, este es el artículo 6º del decreto 2489 del 63. ¿Por qué lo retomamos? No solamente porque está vigente, sino porque hoy el código retoma esta misma redacción con un defecto. Ya vamos a leerlo. Según el propio redactor, le pasó. Dice así: podrán ser inscriptos en el registro de la propiedad instrumentos que formalicen los actos referidos al artículo 1, que está hablando de los actos de disposición, ¿sí? La venta y enajenación de unidades funcionales dentro del régimen de propiedad horizontal, si las partes exclusivas y comunes de edificios en construcción o a construir. O sea, a construir significa que no tenemos nada, ¿sí? Y fíjense que es lo más interesante, poder construir en un lugar donde nos vendan una hectárea y uno pueda elegir qué tipo de casa diseñarse, de acuerdo a las pautas edilicias que tenga cada conjunto inmobiliario. Pero bueno, esa libertad es interesante, tiene un plus. Se puede enajenar también si está en construcción, cualquiera sea el estado de ejecución de la obra, siempre que las mismas constituyan cuerpos independientes de edificación. Esto es la independencia absoluta entre lo que se construya en la parcela 1 con la unidad funcional 1, 2, 3. El punto 2 nos dice: las unidades de dominio exclusivo, sin independencia constructiva, cuando el edificio en construcción tenga concluido los servicios, partes comunes necesarias e indispensables para el buen funcionamiento, pudiendo carecer de revoques finos, pinturas, solados, cielos rasos, revestimientos y complementarios en cuestión estéticas, ¿sí? Siempre y cuando no se perturbe la seguridad y solidez y funcionamiento del edificio. En el punto 7, artículo 7, nos va a decir que cuando esté habilitada la unidad funcional, es decir, ya esté construida, a través de lo que se llama la escritura de obra nueva, se da el alta de esa unidad funcional. Esto que es el alta, que ya está desde el año 63, es lo que el compañero nos contaba, que no se hace. No se hace por una cuestión de evadir impuestos. Mientras que uno no le da el alta, paga impuestos como si fuera un lote baldío en vez de la casa de 1000 metros cuadrados edificados, ¿sí? Siempre tiene que ver con eso, con evadir impuestos. Exacto. Eso es lo que más puede. Luana, disculpame que te interrumpa. Acá tenemos un temita que quiero aclarar. Están poniendo los chicos por el chat que yo hice entrar recién a algunos compañeros que habían salido o que tenían problemas de conectividad, y hay un compañero que se llama Juan Pablo Lazati que dice: buenos días, lo que es una privación al alumno a cursar, es como cerrar con llave el aula donde se está realizando la clase, gracias. Chicos, Bueno, nosotros lo aclaramos en la primera ¿cómo andan? clase, Sí. la intención no es dejar a nadie fuera. Sí, no, quiero aclarar esto nomás. La intención no es dejar a nadie afuera, al contrario, recién me pidieron que lo desbloquee, nosotros habíamos que hasta y media admitíamos, yo desbloqueé la sala y admití a todos los que estaban, o sea, sin perjuicio de lo que habíamos dicho del horario, los compañeros fueron admitidos. Entiendo claramente. un De momentito, ninguna déjame manera, ni intervenir. de mi parte, ni de parte de Luana, está la intención. No, si te parece, Cele, Sí. mientras que estemos acá presencial, y si a vos no te molesta poder estar atenta, déjalos ingresar. Lo que es conflictivo es cuando estamos Es que eso todos mismo, adentro del sí. Zoom, ¿sí? Entonces yo dejaría el aula abierta. Lo conflictivo es cuando estamos dentro del Zoom y tenemos auriculares, pues se escucha ping, 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 y eso interrumpe la oratoria. Pero si a vos no te molesta, yo no tendría problema, ¿eh? De hecho, todos fueron emitidos hasta recién.
Ahora en sala no tengo a nadie. Cualquier cosa eventualmente me avisan y las circunstancias se solucionan. Pero no quería dejar de aclarar esto porque no es la intención de nadie dejar a ninguno de ustedes sin una cursada. Cualquier cosa me comunican por el chat y se va a admitir si es que hay alguien en sala. Y otra cosa más que les quiero hacer referencia, que también lo habíamos aclarado en la primera clase, que en la medida de lo posible, con la conectividad que ustedes tengan, traten de tener la cámara encendida. Hoy nosotros somos 80 conectados, ahora 81, y solamente hay 17 con cámara. Entonces, más que nada por respeto, está la docente hablando, yo estoy con cámara también, colaborando, pero bueno, para saber más que nada que estén efectivamente escuchando la clase. Nada Yo más. estoy en el trabajo, entonces a veces incluso voy en el auto o lo que sea y para que no, la verdad Bueno, que queda re esos mal, son, discúlpame, pero queda esos son mal. cuestiones excepcionales donde Así que tenés la perdón. posibilidad de estar porque existe el Zoom. Ahí ya está, no hay problema. Bueno, gracias, gracias. Bueno, bueno. Retomamos, gracias Celeste. Retomamos entonces con la historia de los conjuntos inmobiliarios. ¿Cuándo? En el año 77 se dicta otro decreto, el 8912 del 77, que regula el ordenamiento y el uso de la tierra, 8912 del 77, se incorpora otra posibilidad. Se incorpora la posibilidad de construir distintas casas, pero a través de lotes. Ya no regula lo que es la propiedad horizontal como nos pasaba con el 2463, 2489 de 63, sino que acá no es necesario afectar a propiedad horizontal. Y esto tiene algo de interesante, es más económico. Es más económico. Entonces, la otra forma es a través de sociedades anónimas, de SRL, asociaciones, alguien que nuclee para ser dueño y organizar la convivencia, piensen que acá no hay consorcio, puede ir vendiendo las distintas parcelas. Esas parcelas que se van a comunicar a través de un derecho real, la servidumbre de paso. La servidumbre de paso va a ser el derecho real que va a conectar cada una de esas parcelas independientes, algunas destinadas a usos comunes, como si fueran las canchas de fútbol, de pádel, de golf, las piletas, ¿sí? Y a conectar también a través de parcelas más pequeñas que van a ser las calles y caminos de comunicación de una parcela a la otra. Entonces tenemos dos formas, como mínimo, contempladas legalmente, más las que los distintos desarrollistas elijan como forma de comercializar. Fíjense que acá tenemos dos cuestiones. Por un lado, la posibilidad de habitar en el lugar, pero la otra, que es muy importante, la de tener los servicios que brindan estos otro tipo de emprendimientos urbanísticos. Así es como llegamos al año 2011, donde comienza a proyectarse este conjunto inmobiliario que todavía no se sabía qué técnica utilizar, si iba a estar dentro de lo que es la propiedad horizontal o si iba a estar afuera, como se legisló en un título aparte, título sexto, pero lo que sí se eligió fue regularlo, es decir, aceptarlo, reconocerlo, porque existía una cierta diferencia a nivel nacional si esto convenía como nuevas formas de edificación, nuevas formas de emprendimientos urbanísticos o no. En Mendoza, grandes juristas decían, no, no, en esta tierra argentina tan extensa esta forma no va. Bueno, el código hoy rige para todos, Mendoza de a poquito se va ayornando y empieza a funcionar, pero a través de la propiedad horizontal.
Y acá hay un problema porque se elige que sea únicamente propiedad horizontal. Todos los conjuntos inmobiliarios deben tener la forma de la propiedad horizontal, ya sea en altura, ya sea horizontal, pero sus parcelas dejan de ser parcelas para ser unidades funcionales y lo más importante, ¿verdad? Tener un consorcio donde todos los titulares de esas unidades funcionales sean parte, donde las decisiones se tomen a través de asambleas. Herramientas que los elementos que ya estaban y eran válidos. Eran la mitad. Eran la mitad. Esto debo reconocer que hay una crítica muy fuerte por parte, sobre todo, de la titular. Les voy a comentar. Hace un aporte muy interesante uno de los compañeros diciendo que el codificador elige la experiencia de la propiedad horizontal. Si bien es cierto que recoge esa experiencia, lo hace de una forma estricta que no convalida otro sistema, que la profesora Marcela Tranchini critica. Yo desde el lado registral también lo veo como conflictivo, porque impone no solamente que desde el 2015 en adelante tomen la forma de propiedad horizontal, sino que exige la adecuación de todos aquellos conjuntos inmobiliarios existentes del 38 ahora. Y son casi 90 años donde la forma no ha sido siempre la de propiedad horizontal. ¿Y cómo se hace para, vos lo sabrás muy bien, cómo se hace para que más de 1000 personas hoy puedan disponer libremente de sus bienes? Cuando de pronto puede haber fallecido el titular y hoy sea un inmueble heredado donde nunca se incluyó en la herencia porque es muy caro y hay que pagar otros tributos, y como están conformes, son 2 hermanos y los 2 lo utilizan, continúa, no tienen firma. ¿Qué pasa si hay un divorcio, uno de los progenitores no paga la cuota alimentaria y entonces está inhibido? No puede firmar. ¿Qué pasa si el titular está radicado en este momento en un trabajo en Japón? Pongámoslo más cerca, España si quieren, pero no alcanzamos a notificarlo. Todas estas cuestiones, que son de lo más comunes, hacen que se torne imposible esa adecuación. Podemos decir, como dice el artículo de mi autoría, de conjuntos inmobiliarios, que está en la página, en las cátedras virtuales, ¿qué hay a favor? Que no hay una sanción y no hay un tiempo para realizarlo. Pero les voy a comentar que durante la pandemia, en el 2020, IGJ, que se llama Inspección General de Justicia, viene a ser el registro comercial de las personas jurídicas en Cava, dictó una resolución donde todas las sociedades debían adecuarse a el consorcio, porque debían adoptar la figura de la propiedad horizontal. Plena pandemia habían ingresado más de 20 escrituras con la afectación al derecho real de superficie, que es el que vamos a ver la siguiente clase. ¿Se registraron? Hasta el día de hoy no lograron registrarse, siendo que se pierde la comercialización de esas unidades funcionales. Y las trabas burocráticas que se agreguen al tráfico inmobiliario, a la circulación de los bienes dentro de los derechos reales, no es conveniente, porque la lógica en los derechos reales es que circulen, porque cuanto más circulan, más se comercializan y todos ganamos. Inclusive en los conjuntos inmobiliarios, si se está edificando una tremenda casa, bueno, ahí hay personas de mano calificada menor
que puedan tener trabajo. No uno o dos, un montón de obreros, un montón de electricistas, un montón de gasistas, que a la vez están comprando en un corralón, que a la vez hay más servicios para brindar, que a la vez hasta el verdulero va a vender más porque va a haber más personas, ¿entiende? Comienza la economía a girar, se va enriqueciendo. Sobre eso, yo creo que quizás tenemos una visión particular de esto, que tiene que ver con la utilización del código civil. ¿Puedo filmar? Sí, del Código Civil y Comercial, que decimos que como no se pudo civilizar el derecho comercial, se comercializó el derecho civil, y esto lo planteamos en los términos puntualmente de que cuando uno renuncia al tráfico comercial o la velocidad en el tráfico, lo hace en virtud, en teoría, de la seguridad jurídica, mayor seguridad jurídica, por eso mayores trabas, mayores tiempos registrales, pero que supuestamente ahora vemos como que la doctrina tiende al revés, a favorecer el tráfico en el comercio en contra de lo que históricamente se representó como seguridad jurídica, o sea, de estos tiempos largos de proceso para la publicidad o punibilidad ante terceros, en detrimento justamente de este principio de la lex mercatoria. Fíjense que es la gran crítica que hay con respecto a los conjuntos inmobiliarios. Sobre todo, esa crítica la hacemos con el tiempo compartido y los cementerios privados. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del tiempo compartido, primero la unidad lo que se vende es tiempo, eso sepan, no es un derecho, acá ya cambia de cosa a derecho. Pero ¿qué es lo interesante de un tiempo compartido? Los servicios, poder cambiarlo de acá, de allá, viajar. Bueno, eso por un lado, que es de la órbita comercial, oferta-demanda, seguridad jurídica. Si para registrarlo van a estar 2 años, ¿qué quería la persona? Irse una semana a Bariloche y volver. Entonces son trabas, y para poder viajar a otro lado va a tener que anoticiar el registro. Todas esas trabas hacen que no funcione. De hecho, la profesora Marcela Tranchini, que es notaria, autorizó la primera y única escritura pública en Neuquén de un tiempo compartido donde, como todavía no regía este código, lo hizo a través del derecho real de usufructo. Un año estuvo registrado. Le pidieron por favor que lo desafecte, que les trababa las ventas, que nadie compraba, que era lento, que no se podía disponer. Y yo agrego más. La ley de tiempo compartido tenía 2 años de vigencia al 2015, una ley nueva, derogada de un plumazo para traer algo que está acotado, súper acotadísimo, y agrego que no funciona en la Argentina, porque no funcionó ni en los 90, en el 1 a 1, porque la gente lo que quiere es viajar. Primero, ¿quién tiene 3 meses para viajar? Y el dinero, ¿no? Pero vamos primero con el tiempo. ¿Quién tiene 3 meses para viajar? Si vamos a viajar una semana en invierno y una semana en verano, es más fácil elegir en el mundo entero de forma libre y pagar a donde uno quiere que tener la burocracia también comercial de encargar, reservar esa semana. Cuestión. Es una lástima que estén dentro del código, y vamos a ver que hay 2 normas pequeñas que dicen, en caso de duda, esto está tanto en tiempo compartido como en cementerios privados, en caso de duda, si es un derecho personal o es un derecho real, debe comprenderse el derecho real. Esto es inhóspito. Miren que en el dominio nos van a decir, si se duda entre la locación y el dominio, recuérdese que es derecho real. No, esto ya nos induce a... No estuvo bien, no estuvo bien. Sí. Es un derecho real desde el año 2015. Es un derecho real desde el año 2015. Te voy a suavizar la cuestión. No hay ninguno registrado, o sea que no hay. Hay tiempos compartidos, sin dudas, sí existen los tiempos compartidos, pero los previos y los que hay no se han acogido a lo que dice la ley. Siguen siendo como el derecho comercial lo indica, ¿no? Como mejor les convenga a nivel comercio.
Yo hace poquito había visto en la costa un hotel que era hotel y otra partecita tiempo compartido. Bueno, eso no lo prevé, y no lo puede prever un código, porque eso es parte del comercio. Entonces, ¿qué es lo que le conviene al desarrollista, al titular? Vender, no lo puede decir un código que tiene la idea de prevalecer en el tiempo. Bueno, volvamos a los conjuntos inmobiliarios. Quiero detenerme en dos cositas. Primero, en la amplitud del objeto, porque si bien puede ser, de acuerdo al 2073, un club de campo, también puede ser un parque industrial. Nosotros acá cerquita tenemos a YPF, ¿no? Como un gran parque industrial. No sé si tendrá lugares para dormir, pero si nos vamos al sur, si nos vamos a Catamarca, Jujuy mismo, donde empiezan a hacer extracciones de otro tipo de industrias. No sé, por eso, así tiene, pero no fijo, no fijo. Si de pronto están en el sur, o las personas que trabajan en petróleo van y vienen, ¿no? Terminan un trabajo, van a otro, y entonces les ofrecen estos parques industriales, y se adoptan a la figura de conjunto inmobiliario, casas. Si va a venir a trabajar la persona durante un año o dos, mientras que dure esta obra, les aseguran la casa. ¿Por qué? Porque están lejos de las ciudades. Entonces es una forma de brindar el trabajo y, espera que te voy a filmar también. Es una forma de brindar el trabajo con vivienda, para que se puedan desplazar. No, yo tuve 35 años en YPF. Bueno, contalo. Bueno, a ver, YPF tiene en las áreas de exploración, sobre todo en Neuquén, en el sur, yacimientos que los arma, por ejemplo, Loma de la Lata, Rincón de los Sauces, hasta tiene una pista de avión. Yo Claro. he viajado mucho, y lo que hace la compañía, un poco lo que comenta la profesora, dentro del yacimiento prepara casas permanentes para no solo los trabajadores de la compañía, sino para proveedores que también tienen que estar. Como las distancias a las ciudades, a los centros urbanos, no solo son largas, sino que son bastante aisladas por camino de ruta, de tierra. Y por ejemplo, construye un aeropuerto y todos los días sale un avión, lleva gente que trae, gente que se queda una semana ahí viviendo, 15 días, depende. Lo mismo pasa en las plataformas en el mar. Entonces, Claro. es muy común eso, gente que trabaja. Y son lugares, es más, ahí hay, como recién comentaba, ese derecho real, no de paso, de servidumbres de paso. Ahí estás ocupando dentro de un yacimiento y tenés que trasladarte y pasar por un campo de un tercero, entonces la compañía se hace cargo de ese costo. Claro, Es muy, ahí se aplican todos los derechos reales, ahí están todos. Fíjense que en la práctica esto se da, y por eso se lo ha incluido al parque industrial, ¿no? Porque ¿qué comparten? ¿Qué comparten en común de características? Que tienen viviendas, ya sean, como nos dice el código, vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial, ¿sí? Entonces, todo desarrollo que tome la idea de tener varias propiedades diferentes, pero unidas por un motivo, se llamarán conjuntos inmobiliarios. Bien. Pero yo ahí me imagino que debe ser público. ¿Es público? Claro. Sí, sí. Bueno, que está de... Sí. Comentario.
¿Quiénes son? Sí. Y a mí me parece que cada actividad No, pero sí puso consorcio. no, puso propiedad, no, el dice, el consorcio de propiedades que se involucra ahí. Pero sí, sin duda, sin duda. Vamos a leer el 2075. Miren. Todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios se rigen por normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Esto tiene que ver por la inmediatez que tiene con la municipalidad y la provincia. Entonces, luego de obtener los certificados de aprobada o aptitud para ese tipo de construcción, regiría lo que es de fondo como norma nacional. Continúa. Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal. Todos deben someterse a la normativa de la propiedad horizontal, con las modificaciones del presente título a los fines, y acá está la clave, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. Sí, ya no hay discusión. De hecho, el antecedente en la propiedad horizontal especial estaba en un capítulo aparte, pero dentro del mismo título, de la propiedad horizontal. Esto viene arrastrándose desde todos los proyectos. ¿Sabes por qué está separado? Porque quisieron que no se lo llame propiedad horizontal para que no haya duda de la verticalidad en cada una de sus unidades funcionales. Lo que pasa es que en el conjunto inmobiliario, ¿quién va a ser el órgano ejecutivo? ¿Quién? Sí. Pero de la SA pasas, pero esa SA pasa a ser consorcio. Esa es la obligación en realidad. Pueden ser personales, pueden ser El compañero está comentando a nivel impositivo las diferencias que hay entre un régimen y otro. La realidad es que si este código estuviera vigente 144 años como el anterior, se va a empezar a ver, porque en el mismo consorcio va a existir los límites del control, ¿verdad? Y bueno, veremos, ¿no? La realidad es que se van a ir corriendo como cualquier poder. Bueno, esas partes feas. Vamos a hablar de teoría pura. Sí. Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales, se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. Este tercer párrafo es la clave de donde surge el deber de adecuación. Deben adecuarse. Este deber de adecuación es el que comentábamos recién, que obliga, más allá de que hayan tomado figuras que estaban establecidas por ley, obliga a tomar este nuevo tipo, derecho real, y no cualquiera, derecho real de propiedad horizontal, para conservar
es la persona jurídica del consorcio y la asamblea que sea a través de la cual se tomen las decisiones. Entonces, aquellos conjuntos inmobiliarios que eran una sociedad anónima, como lo dice el 8912 del 77, y regular a través de servidumbres las conexiones, bueno, se exige que a la brevedad, no dice plazo, pero bueno, es una norma, se adecue el régimen de propiedad horizontal. Ahí también se podían establecer derechos reales como la servidumbre y el derecho real de dominio, pero podría haber otros derechos personales, podrían ser comodatos como las partes comunes. Todo eso va a depender de lo que diga el reglamento. No va a ser de propiedad horizontal porque justamente son del club de campo, acerca de cuáles han sido las formas de contratar. La realidad, yo al 2015 llegué a hacer un análisis de el 50% estaban ya adecuados a la propiedad horizontal. El 20% eran distintos derechos reales conjugándose más derechos personales. Y el otro 30 o 35, un poco más, de acuerdo a lo que dice la ley del suelo, el decreto 8912 del 77. Distintas parcelas que se comunican por servidumbres y tienen una sociedad que es la dueña de todo, y ellos también a través de ser socios de esa sociedad con una cuota. Entonces compran la parcela más una cuota social. Sí. Pero no hay una sociedad. Siempre hay una sociedad. Y si no, va a haber un reglamento que diga que se van a comunicar a través del condominio con indivisión forzosa. Eso sí se prevé para que. ¿Cuál es la nota característica de estos emprendimientos? Compartir espacios en común. A ver, ni el más rico puede tener el spa, la cancha de golf, la de fútbol, o por lo menos si la tiene, se tiene que ocupar de que esté en condiciones de administrarla, de las mejoras. En cambio, si es plural, es más fácil, ¿sí? Entonces, esa es la beta característica de estos emprendimientos, ¿sí? Inclusive los náuticos, pienso en Nordelta, para poder tener más barcos, más lanchas, diferentes formas de utilizar la parte náutica. Sí. Bueno, dominio, público, es una merced. Y no veo estructura de sociedad y cuando tiene que venir de nuevo que va a charlar, y es todo muy. Bueno, cuenta la compañera. Sí. No lo dudo. Entonces, no lo dudo. Por lo que yo estoy viendo. ¿Está en la ciudad o semi-urbana? ¿Dónde está ubicado? Sí, sí, entonces eso se llama barrio cerrado. Claro, la diferencia, claro, la diferencia entre barrio cerrado y club de campo es la dimensión. El club de campo como mínimo tiene que tener 1 hectárea cada unidad funcional, y sobre todo es en zonas rurales. El barrio cerrado, barrio privado, como le quieran denominar a los fines comerciales, están en zonas urbanas o periurbanas. Pensemos, ¿no? Nos cuenta la compañera que ella parece entender que hay una sociedad encubierta, aunque no hay sociedad. Claro, en un barrio cerrado, si tienen que comercializar con que una persona sea el desarrollista, que tenga unas luces para decir, acá conviene vender de esta forma, lo pueden hacer las constructoras, lo pueden hacer claro, lo pueden hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque la obligación de adecuación no tiene ni plazo ni sanción.
Debería. Tiene muchas cosas para modificarse. Tiene otras también que han sido buenas, ¿eh? La clase que viene vamos a ver el derecho real de superficie y realmente es para comunicarlo y darle publicidad, porque es un hermoso derecho real que se pensó para lo magno, lo grande, 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 y puede ser perfectamente para cosas chicas. Bueno, 2074 vamos a hacer un comentario. Se lo puede describir como un conjunto de sectores de propiedad exclusiva que cuentan con un cierre perimetral. Esto de cierre perimetral es la característica de los conjuntos inmobiliarios. Cierre perimetral y que sean compartidas las vías de circulación y los espacios comunes. Esa es la diferencia con la propiedad horizontal. Si pensamos en la propiedad horizontal como persona jurídica consorcio, con sus órganos asamblea, administrador, vamos a ver que se va a repetir lo mismo en los conjuntos inmobiliarios. Debe tener un reglamento, va a tener partes comunes que van a estar ligadas de manera inescindible con las privativas, esos pasos, ¿sí?, de un lugar al otro. Y, ¿qué más decirles? Las partes necesariamente comunes están en el artículo 2077, que por exclusión, por interpretación, el terreno de la unidad es propio, ¿sí? Pero inclusive queda al arbitrio de la interpretación. ¿Saben por qué? No se lo aprobaban si lo escribían. Pero quedó bien redactado, para que no haya dudas. 2077, se los leo. Dice así: cosas privativas. La unidad funcional que constituye parte privativa puede hallarse construida o en proceso de construcción. Acá es donde faltó. O a construir, que debe entenderse que se puede de todas maneras, en algún momento se cambiará. Y debe reunir los requisitos de independencia funcional según su destino y salida de la vía pública de manera directa o indirecta. Vamos al 76, 2076. Son necesariamente comunes o de uso común las partes y lugares del terreno destinadas a vía de circulación, acceso y comunicación. Áreas específicas destinadas al desarrollo de actividades deportivas, recreativas, sociales, instalaciones comunes, servicios comunes y todo otro bien afectado al uso comunitario. Ergo, se excluye la unidad funcional. Fíjense hasta esa forma de redacción como para que pase. Es así. Y es privativa, y entonces al no ser común, no va a tener la obligatoriedad de la horizontalidad, sino que va a tener libre la posibilidad de que todo lo adherido al suelo sea propio, sin importar los otros vecinos. Claro. Pero, a ver, aún así, dentro de estas actividades tienen los que es titular el derecho real de construir inmobiliario y no el derecho real de dominio. No, de unidad funcional. Tenés un derecho de conjunto inmobiliario sobre una unidad funcional. Bien, les voy a decir lo último y con esto cerramos. Se discute si esta adecuación, desde el 2011 estamos haciendo congresos, jornadas de derecho notarial, registral. ¿Cómo hacemos para que se pueda llevar a cabo la adecuación? Y entonces hay dos posturas, una que dice que es una adecuación funcional y otra que es operativa. Entonces, la que es funcional dice, bueno, ambas tratan de decir, que sea lo que sea, que le cambiamos el nombre y que pase a ser. La operativa sería, ¿no?, también tener un régimen de expensas, de que se nombre un administrador y que haya un régimen asambleario.
Algunas más estrictas hablan de hasta la modificación del reglamento. Cada vez son menos los que dicen eso, porque no se puede dar, en la práctica no se puede llevar a cabo. No se puede llevar a cabo por una inhibición, por una sucesión que no se ha terminado. Si todo tuviera que estar en regla para poder modificar el reglamento, pueden pasar añares, ¿sí? Y mientras que pasan esos años mueren otras personas, inhiben a otros. Entonces, eso ha hecho que sea imposible. Aún la jurisprudencia no se ha expedido. Eso también deja que continúe el arbitrio. Bueno, la siguiente clase vamos a tenerla por Zoom, porque la va a dar la profesora titular y va a estar relativa al derecho real de superficie. Muchas gracias por haber estado, por participar. Hasta luego, buen comienzo de semana. Gracias, Chao, profe. gracias. Gracias. Y a quienes Adiós, profe. Muchas gracias.